Hermanos, que el Señor me los bendiga. Bienvenidos una vez más a la palabra del Señor, a esta oportunidad que tengo yo en este momento de poder traer un poco de la palabra del Señor. Es muy importante y muy bueno podernos reunir, no importando que lo hagamos a través de este video, de esta forma virtual, pero hermanos, es importante que tengamos esa comunión con Dios, que sigamos las cosas de Dios. El tema de esta noche es la siguiente: ¿cómo sé que un sentir o un sentimiento o una corazonada es de Dios? Este es el tema de esta noche, hermanos. Y yo quiero que cada uno de ustedes me pongan atención y que veamos si los sentimientos que sentimos, a veces las corazonadas que nos vienen, son de Dios, porque nosotros sabemos que como los hijos de Dios, el Señor se manifiesta con nosotros de diferentes maneras. Así es de que, hermanos, vamos a venir en palabra de oración antes de empezar este servicio, poniendo en las manos que sea el Señor ministrándome, que sea el Señor usándome para que esta palabra pueda llegar a sus corazones y que de esa manera podamos nosotros ministrar a otros corazones también, a otras personas que lo necesitan. Así es de que, hermano, ahí donde está en su comodidad de su casa, cerremos los ojos y pongamos este servicio en manos del Señor. Padre y buen Dios, gracias te damos por la oportunidad que me estás dando en esta tarde, en esta noche, de poder estar acá, Señor, haciendo este video para cada uno de los hermanos que en su momento lo vea, que en su momento lo reciba. Sé tú, Padre bendito, a través de mí, poniendo sabiduría, poniendo esa palabra, Señor, que necesitamos nosotros, tus hijos, para que seamos ministrados, para que aprendamos, Señor, para que entendamos también tu palabra y que sepamos cuando tú nos estás hablando a nosotros, tus hijos. Padre y buen Dios, te doy las gracias por este momento y te pido que nos ayudes a poder entender, que nos des ese entendimiento en nuestra mente para poder hacer las cosas correctamente ante tus ojos, y que no sea el enemigo quien nos esté a nosotros llevando en otro camino. Padre, gracias te lo damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, como les decía, esta noche vamos a aprender un poco de cuando el Señor nos habla, cuando Dios habla y nos dice a nosotros algo. Es bien importante saber, hermano, cuando nosotros sentimos eso que el Señor nos está dando y que viene de Él, hermanos, porque quiero ponerle más bien dicho, un ejemplo bien claro donde podemos ver que el enemigo toma una posición después de que el Señor ha hablado. Entonces, en este momento, como nosotros sabemos, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, podemos oír la voz de Dios. Qué precioso es eso. Qué lindo es que nosotros, sus hijos, podamos escuchar su voz, podamos tener ese privilegio de sentir, o a veces tener ese sentimiento de que el Señor nos habla. Mire lo que dice en San Juan 10:27. Y esto, hermanos, es una versión nueva. Voy a traer unos versículos de una versión nueva donde las cosas las podemos entender un poco más claras, las podemos entender en nuestro vocabulario. Y San Juan 10:27 dice: Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Entienden, hermanos? Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Pero cuando Dios nos habla, casi siempre no es una voz audible.
No sé si eso les ha pasado a ustedes, hermano. A veces nosotros tenemos pensamiento, nuestra mente, tenemos impulsos y en nuestro corazón podemos tener un sentir, podemos tener una idea, podemos tener una imagen que se nos puede venir también de un hermano que tal vez está sufriendo en ese momento y que necesita que nosotros hagamos una oración o pidamos en ese momento por ese hermano, que nosotros también podamos, ¿verdad? En ese momento que el Señor nos da esa corazonada, nos da ese sentimiento de ese hermano, a veces se nos viene un nombre de un hermano. Eso quiere decir, hermanos, de que en ese momento puede ser que este hermano esté teniendo un problema, esté teniendo una necesidad y nosotros a veces podemos presenciar eso sin estar viéndolo a él. Entonces, quiere decir que en ese momento el Señor puede ponernos a nosotros ir a comprar comida, ir a visitarlo, qué sé yo, ayudarle económicamente y a veces nosotros, ¿verdad? Tal vez estamos sufriendo económicamente, financieramente y se nos viene esa corazonada, se nos viene eso en la mente que dice el hermano necesita ayuda, la hermana necesita ayuda. Entonces nosotros decimos, Señor, pero yo no tengo. Y a veces sí tenemos. No es que, verdad, no tengamos a veces, no es necesario llevar cientos ni miles, pero a veces cuando nosotros le llevamos a un hermano $50, $60, no sabemos cómo ese hermano lo va a recibir, que en realidad lo necesita. Y tal vez, verdad, se escucha una cantidad bien menor, pero para alguien que está sufriendo a veces económicamente, eso, hermano, es una gran ayuda, porque de eso se pueden hacer muchas cosas. Pero, hermanos, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que entender y saber nosotros. Pero ¿cómo poder saber, verdad, si eso en realidad viene de Dios? Ustedes posiblemente me dirán, hermano, pero si usted es cristiano, eso tiene que venir de Dios. Y si es verdad, hermanos, somos cristianos, perseveramos, pero a veces, hermanos, también hay cosas que nos suceden. No sé si a ustedes les ha sucedido que a veces estamos en la iglesia, estamos cantando, nos quebrantamos, nos derramamos en ese lugar y el enemigo nos está esperando tal en la mera salida. Y algo nos sucedió, algo nos descuidó y después de que estuvimos allá adentro gozándonos, recibiendo el Espíritu Santo, teniendo ese movimiento, esa preciosidad del Señor, de repente se nos volvió un problema allá afuera. Nuestra esposa nos dijo algo, eso nos molestó, nos afectó y empezamos a hablar un montón de cosas que no tendríamos que hablar y venimos de la iglesia, nos hemos derramado, hemos gozado. Entonces, hermano, hay muchas cositas que en realidad nosotros como cristianos tenemos que aprender, pero todo eso, hermano, se va aprendiendo poco a poco con la madurez, con la enseñanza de la Biblia, leyéndola. Todos los que hemos leído la Biblia podemos saber también cuando hay cosas que no son de Dios y que el enemigo quiere usarnos. Entonces, nosotros tenemos que saber que la carne es débil, que hay cosas que el enemigo nos ataca a través de eso. Esto es sumamente importante porque estos impulsos o estas cosas que nosotros sentimos nos determina en muchos aspectos, hermanos. Nos determina a veces en nuestra vida, en nuestro futuro. Y a veces hay cosas de que nosotros podemos tomar decisiones apresuradas por una voz que escuchamos, por un sentimiento, por una corazonada, por algo que un hermano vino y nos dijo. Pero fíjese que hay cosas que cuando se lee la Biblia uno puede darse cuenta cuando estas cosas no vienen de Dios, porque tenemos que ponerlas a prueba, tenemos que hacer muchas cosas y cuando la Biblia se lee,
sabemos de que hay cosas que nosotros podemos ver y podemos encontrar en la Biblia que nos aconseja. Mire, hay una cosa muy preciosa también, ¿verdad? Que la Biblia nos enseña y que es muy importante que, hermano, a veces no la leemos todos los días, pero es muy importante de que la leamos de vez en cuando. Y yo no les digo todos los días porque sería yo un mentiroso decirles que yo todos los días me siento, la leo y la leo. No, hermanos, eso no es algo que yo voy a hacer porque hay cosas que poco a poco uno va aprendiendo, pero que la leemos, sí la leemos. Hay cosas que tenemos que entender y que uno no es necesario mentir porque el Señor lo conoce todo, Él lo sabe todo. A ustedes les puedo decir yo una cosa, pero ante mi Señor no. Así es de que es mejor no mentir y no decir lo que no hacemos. A veces nosotros decimos yo la leo todos los días, yo esto y lo otro, y a veces es mentira, no lo hacemos. Pero mire lo que dice Proverbios, Proverbios 14:12. Así como están, hermanos, se los voy a leer. Este es una versión nueva también. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban de ser caminos de muerte. Lo mismo que yo les estaba diciendo ahorita, que uno a veces siente corazonadas, siente cosas como que el Señor le está hablando. Pero mire lo que nos dice Proverbios 14:12. Nos dice que hay caminos que a nosotros los hombres o a las hermanas, a las mujeres, les parece un camino recto, pero que acaban de ser caminos de muerte. Pero si nosotros queremos que Dios nos hable, ¿qué tenemos que hacerle? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? A veces nosotros decimos, Dios no me habla, Dios no me dice nada. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Que nosotros queremos que el Señor nos hable, que el Señor se comunique con nosotros, pero a veces nosotros no le preguntamos a Él, no le hacemos pregunta, no hacemos nada nosotros de nuestra parte. Entonces, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es hablar con Él, preguntarle. Y mire lo que dice Santiago. Este es en la versión de nuestra Biblia, de la Reina Valera. Dice, Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Fíjese bien lo que dice en la Reina Valera. Le voy a leer una versión nueva donde podemos ver lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos está dando a entender en la versión nueva, donde nosotros queremos saber algo, le tenemos que preguntar a Él directamente y hablar con Él, como lo hacemos cuando oramos. Le tenemos que preguntar, tenemos que hacer una plática como hermanos, como cuando ustedes hablan conmigo o como cuando hablan con otro hermano, así directamente. Fíjense lo que dice en la versión nueva de Santiago. Si realmente quieres saber lo que Dios quiere de ti, pregúntale y Él con mucho gusto te lo dirá. Esta es una versión nueva. Dice bien claramente, imagínense, dice, si realmente quieres saber lo que Dios quiere de ti, pregúntale y Él con mucho gusto te lo dirá. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que preguntarle. Hermanos, hágale 3 preguntas al Señor. Escriba ahí donde tiene su papel y lápiz. Y para aquellos que me están viendo y dicen, hermano, pero si no tengo papel y lápiz, pregúntele primero al Señor si cuando uno va a recibir una palabra, una predicación, tiene que tener papel y lápiz. Hermanos, es increíble las cosas que uno a veces aprende después de estar muchos años en la iglesia. Pero cuando uno va a la iglesia tiene que tener papel y lápiz para poder escribir las cosas relevantes de una palabra. Nada más jugando, hermano, pero sí es bien importante tener eso en cuenta de nosotros para poder tenerlo a la mano.
Entonces, tenemos que escribir. Si cuando vamos a escuchar nosotros palabra del Señor, si tenemos que tener el corazón abierto para poder entender, nuestra mente abierta para poder entender y comprender esa palabra. Y poderle preguntar también al Señor, Señor, yo quiero saber si la inquietud o sensación que tengo viene de ti. La respuesta la escuchamos bien claramente en Primera de Juan 4:1. Y escuchen bien lo que dice en Primera de Juan 4:1. No crean nada por el simple hecho de que les afirmen de que es mensaje de Dios. Pónganlo a prueba. Quiere decir, hermano, que si nosotros hemos leído la Biblia y escuchamos un predicador que nos da consejo o un hermano que viene y nos pone mano y nos dice, el Señor dice esto, esto y esto y esto, y nos da un consejo, nos da, qué sé yo, lo que nos puedan decir. A veces nos pueden decir de que viene un hermano y nos puede decir, tal vez no un hermano, sino una persona, ¿verdad?, que sabe que nosotros somos cristianos, va a decir, el Señor me ha puesto en el corazón que yo no te pague lo que yo te debo. Pero hermano, nosotros sabemos bien claramente que en la Biblia dice que a Él no le gustan los deudores y que nosotros tenemos que dar y pagar todas nuestras deudas porque nuestro Señor no es deudor de nadie. Entonces ahí podemos probar uno de los espíritus, una de las cosas que alguien puede venir y nos puede decir. Ahora bien, hermano, podemos entender también de que si nosotros le hemos prestado a alguien y el Señor viene y nos habla a nosotros y nos dice, perdónale la deuda a este hermano, a esta hermana, perdónale la deuda a esta persona, es totalmente diferente porque viene de la persona a la que tal vez nosotros le debemos. O si ustedes, ¿verdad?, escuchan a alguien que le dice, no haga sus taxes porque no es necesario, no tiene que pagarlos. Pero si nosotros nos recordamos, en la Biblia nos dice que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si alguien viene también y le dice, no tiene que dar los diezmos, en la Biblia tenemos bien claro que hay que dar los diezmos. Entonces, como dice el Señor, hay que saber poner a prueba lo que estamos sintiendo o lo que nos están comunicando. Hay muchas cosas que nosotros, hermanos, tenemos que aprender, pero que el tiempo nos come rápidamente. Desafortunadamente hay muchas cosas que a uno le gustaría hablar y decir, pero el tiempo se pasa tan rápido que uno no lo siente. Hermanos, hay algo también en lo que yo quiero decirles que es muy importante de que sepamos también de que hubieron, más bien dicho, les voy a hablar del apóstol Pablo. Fíjense lo que pasó con el apóstol Pablo. Él en un momento, discípulo a Pedro, en un momento el Señor se apartó con todos ellos, con los 12 discípulos. Y él dijo, y él les preguntó en un momento, vosotros, ¿qué decís que yo sois? Entonces, Pedro rápidamente contestó y le dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Imagínense lo que en ese momento le dijo Pedro al Señor Jesucristo.